Hemos estado hablando estos días sobre el libro de los Hechos. Y por supuesto no acabaríamos en mucho tiempo. Las primeras semanas compartí unas escrituras de los primeros capítulos y luego nos fuimos hasta el 10, el 11 y estamos regresando. Y estamos tratando de compartir con ustedes esta palabra que nos ubica y que a la vez quita ideas muy personales y nos corrige cuando hemos tomado palabras de alguien más, que cuando nos hablan de ciertas cosas de la Biblia usan esta frase como se dice, se cree, los entendidos dicen, ¿verdad? Y tenemos que corregir cada vez que mencionamos algo, porque aquí no se trata de lo que se cree o se piensa alguien más, sino lo que la palabra del Señor dice. La instrucción que el Señor Jesús le dio a los 12 que Él llamó, a los que Él escogió para que estuvieran con Él. La Biblia dice claramente, escogió a los que Él quiso. ¿Dicen amén? En la lógica del mundo y en cualquier empresa secular, se busca a los hombres más calificados y mujeres para los trabajos seculares y es correcto. Pero cuando tú ves y estudiamos a los 12 que Él llamó, la misma Biblia se encarga de aclarar que eran hombres sencillos, sin letra, hombres rudos, pero aquí hay algo. No quiere decir que así los trajo y así los soltó. Cuando el Señor llama, Él califica. ¿Cuántos dicen amén? Él prepara. Y eso es la diferencia. Entonces, cuando leemos sobre todo el libro de los Hechos, toda la escritura es útil, dice el apóstol Pablo, y es correctísimo. Pero cuando leemos el libro de los Hechos, lo que estamos tratando es de que usted y yo nos interesemos cómo inició la iglesia y quiénes fueron las personas que el Señor llamó, los 12 discípulos. Y como hemos estado viendo en los estudios pasados, a través de estos 12, la presencia divina de Dios, el Espíritu Santo, los dirigió para ser los primeros portadores bajo la instrucción de Jesús, dicen amén. Cuando ellos comparten la experiencia vivida porque la autoridad se las dio el Señor. Les doy autoridad sobre enfermedades, sobre demonios, sobre toda clase de cosas negativas, pero también la victoria y prediquen el Evangelio. ¿Cuántos han estado leyendo la Escritura, hermanos? Y recordarán detalles que hemos estado mencionando los domingos aquí como los miércoles, que la palabra fuerte aquí es de los 12 discípulos, se ve el resultado en multitud de discípulos y continuamente se habla de multiplicación y más discípulos. Así que esto que los 12 recibieron, escúcheme bien, hermano, es y será y nadie podrá cambiar, es la sana doctrina que Cristo Jesús estableció. Lo que dice a Efesios 2:20, el fundamento de apóstoles y profetas, Cristo, la roca, dicen amén. Así que los que han estado siguiendo los servicios, los que han estado tomando sus notas, les animo a que sigan. Y le voy a decir por qué. Porque mientras seguimos este patrón establecido por el Señor Jesús, y que los 12 que lo recibieron, lo vivieron, lo practicaron, lo experimentaron y luego lo compartieron, empezó a haber resultados. ¿Dicen amén? Y más resultados. Y cualquier persona en cualquier parte del planeta que abrace esta enseñanza de Jesús va a tener éxito en el Señor.
Pero hay un proceso. Como mencioné, le voy a dar datos así sueltos porque ya han leído y sé que van a volver a leer. Por ejemplo, cuando Judas traicionó al Señor, él mismo se quitó la vida. ¿Cuántos recuerdan? El Señor todavía no ascendía a los cielos entonces. Y cuando llegó el día que en presencia de sus discípulos se despidió, después de que el Señor lo ascendió y los ángeles le dijeron a los discípulos que estáis mirando al cielo, este Jesús que está partiendo ahora, así como lo veis ir, así volverá. E inmediatamente, si usted lee la escritura, ellos volvieron y seguían en la misma tarea de la palabra. ¿Dicen amén? Volvieron a su lugar de reunión y lo primerito que hicieron fue: vamos a reemplazar a Judas. ¿Quién lo ha leído? Levante su mano. E inmediatamente ya había candidatos, es decir, ya había más discípulos. Como se dará cuenta usted, eran 12 menos 1, Judas. Ahora quedaban 11. Pero cuando ellos dicen vamos a reemplazar a Judas, ya tenían candidatos listos. ¿De quién estamos hablando? De personas que habían estado desde el principio con ellos. En otra palabra se lo pongo de esta manera: los discípulos estaban recibiendo la enseñanza de Jesús y a la misma vez ya estaban produciendo otros. Y la Biblia se encarga de decir que estaba ahí dos personajes, Matías y se me va el nombre del otro en este momento. Si alguien se recuerda, dígalo recio. ¿Otra vez? No, José. Llamado el justo. Gracias, hermana. ¿De dónde salieron estos dos, Matías y José el justo? Pues de ahí mismo, de los discípulos. Y usted lee detenidamente, dice, estos que han estado con nosotros desde el principio, y menciona, aún cuando Jesús entraba y salía. Yo pensé que iba a darle palmas al Señor, yo pensé que iba a echar de maromas. En otras palabras, ya estos dos andaban ahí. Eran pininos resultado. ¿Dicen amén? Corrección, que lo he repetido y lo vuelvo a repetir. Porque algunos que no escuchan bien y no leen bien, andan echando volados para invitar compadres al ministerio. ¿A qué músico traeré a la iglesia? A ver, voy a echar un volado. ¿A Pancho o a Juan? No, espérate tantito. Primero tienen que ser dos que están bajo una congregación, bajo un pastor, bajo un ministerio. Hay mucha gente suelta con muchos talentos. Músicos, cantantes, artistas tremendos. Pero son homeless cristianos, no tienen iglesia, no tienen pastor. Y el peor error es que a veces el copastor o el contrapastor, que no existe la palabra copastor, pero lo dejamos ahí, a veces el contrapastor o el líder de determinado grupo o hasta un mismo miembro se impresiona con el talento de alguien y lo invita, vente para mi iglesia, yo quiero que compartas eso. Y es un llanero solitario, porque se cautivó por su talento. Hay cantidad de gente que usted no se imagina que tiene talentos tremendos y crece tanto su talento que mientras más crece su madurez se pierde y sus convicciones y su fe se termina. Y solo andan aquí y allá a ver quién los invita. Por amor. Nadie dijo amén. Entonces, guardes eso. Si no crece tu madurez y tu conocimiento en Dios, mejor que no crezca tu talento. Porque lo más importante es ser cristianos llenos del conocimiento. Para escoger a 7 varones para servir mesas, el primer requisito era buen testimonio. Segundo, llenos del Espíritu Santo, de la presencia de Dios.
Tercero, sabiduría. ¿De cuál? De la que los discípulos estaban enseñando, de la que recibieron del Señor Jesús. En sí lo que estamos hablando es una sana doctrina. Entonces vámonos a ir por un recorrido rápido y ya entendimos entonces que José el justo y Matías fueron tomados en cuenta para reemplazar a Judas porque los dos calificaban. ¿Dicen amén? Estaban ahí desde el principio. ¿De qué estamos hablando? Sujetos a un ministerio, bajo una autoridad espiritual, discipulados, dicen amén, creciendo en el conocimiento, llenos de la presencia del Señor, sirviendo, obedientes, que es exactamente lo mismo que pasó con los 7. De ahí salieron también. ¿Cómo empezaron entonces los 7? Sirviendo. Entonces, quiero invitarlos a que entendamos que cuando echan el volado, por decir la suerte, sobre Matías y sobre José el justo, no era para cuál llenaba el lugar. Los dos lo llenaban. Solo era para saber a cuál de los dos ponían, porque los dos podían. Así que dejemos de andar echando volados para meter a Pancha y a Juan, o a Tiburcio y a Pancracio, solo para llenar huecos. Primero, buen testimonio. La presencia de Dios en esa vida y que con esa vida transmite sabiduría. ¿Dicen amén? ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es temor a Jehová. Entonces vaya conmigo rápido y le invito a ver un panorama y sobre todo de nuestros días. Si no sabía, hay muchos creyentes que están abandonando la fe cristiana. Incluso pastores están cerrando iglesias. Y esto está viéndose a ritmo muy acelerado. Y algunos toman de pretexto la pandemia. Pero esto no ha sido por la pandemia. Esto es un asunto que está aún escrito en la Escritura. Apostasía se está mirando como nunca. A un ritmo muy acelerado. Apostasía es negar la fe. Hace no muchos años, pocos años, una de mis hijas que creció en los altares del Señor y que fue presentada y que toda su vida estuvimos mostrándole el camino al Señor, llegó a su edad adulta y ya que salió de nuestro hogar para formar su vida aparte, alguien la identifica y le preguntan, ¿tú eres cristiana? ¿O no? Yo no. Mis padres practican eso, yo no. Sí, la apostasía llegó también a mi familia. ¿Cuánto me están entendiendo? ¿Qué fue mi reacción? Buscar a mi hija y reclamarle, sacudirla, darle cachetadas. No, Señor. Ir a buscar la presencia del Señor. Y cuando mi hija me visitaba, bienvenida. Son mis hijos, los amo, Dios me los dio, son de Dios, los entregué en un altar, son de Dios, no son míos. Señor, son tuyos y si son tuyos, ten cuidado de ellos. Y Dios se encargó. Porque hoy por hoy, mi hija testifica cómo negaba, cómo se había apartado de la fe. Y hoy no solo ha vuelto al Señor, sino se ha convertido su esposo. Y juntos sirven y apoyan la obra de Dios con los pastores en Hemet, California. Y comparten la palabra. Entonces, ¿vamos a mirar con desprecio a los que están abandonando la fe? No. Vamos a seguir amándolos. Dice la Escritura que tú y yo tenemos un potencial porque tenemos doctrina y la enseñanza es, cuando veamos a alguien así,
Dice, aquel que haga volver a aquel de su camino, del error, salvará un alma del infierno y cubrirá multitud de pecados. Dale palmas al Señor. ¿Por qué digo esto? Porque a través de los años miro que gente ve a alguien fallar y ya lo están condenando. No, mi hermano, hay que seguir amando, hay que seguir invocando a la misericordia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si crees de alguna manera diferente, la misma doctrina te va a enderezar. Y si es necesario, al igual que a mí, el Señor te va a meter a la casa algo de lo que tú no te imaginaste. Para despertar y entonces clamar al Señor. Ahora, mientras que muchos están abandonando la fe a este ritmo muy acelerado, también es cierto que, como lo he dicho en mi experiencia, esta pandemia es una bendición para mí. Yo le doy gracias a Dios porque he mirado cómo corazones se están ablandando. Y cuanto 2, 3 se van de la fe, llegan más personas nuevas que tienen hambre del conocimiento de Dios. Es decir, el Señor trabaja. Cristo lo dijo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y yo le digo, y el Espíritu Santo sigue trabajando. Entonces hay que ir adelante. Y menciono esto porque tanto en los tiempos de los apóstoles, con esa enseñanza tremenda de Jesús y prodigios y milagros de los discípulos, aún en su mismo momento se manifestaron cosas negativas. Y son de las que nunca queremos hablar, pero sucedieron. Mencioné que en medio de esta algarabía de gozo, de bendición, Bernabé, siendo un jovencito también que viene del resultado de los discípulos, su nombre José, hijo de consolación, significa su nombre. Los apóstoles le pusieron por sobrenombre Bernabé, y siendo un jovencito y tiernito, él vio que había necesidades y también vendió una propiedad y trajo y la puso a los pies de los apóstoles para cubrir las necesidades de los necesitados, no de los flojos. ¿Dicen amén? La Biblia no se contradice. Dice la Escritura, al que no trabaje, que no coma. Y aclara, y al flojo no lo tengas por enemigo, porque son flojos y feos, se te echan encima. Es tremendo. Qué gozo ver a un jovencito que da los primeros frutos de lo que está mirando. Y luego se atraviesa un ingrato, Ananías y Zafira, una pareja que ven lo que está pasando, tienen una heredad, van y la venden también, pero ya cuando tienen el resultado del dinero, ay no, pues como que es mucho, ay mejor vamos a dar una parte. Y si usted le ve en la Escritura, dice, Ananías fue prácticamente el que hizo, ¿cómo se dice? El que fraguó algo, ¿cómo se le dice? El cerebro intelectual. Y dice, y Zafira se convino con él, es decir, ¿sí? Lo apoyó. Cuidado, parejas, que no se le venga a alguno el espíritu de Ananías. Zafira es la que se acomodó al plan, pero a través de los años vemos que a veces el hombre se acomoda al plan de la mujer o la mujer. No podemos ir con acciones injustas, dicen amén, y mucho menos tratar de mentir a Dios. Así que ya conoce la historia, se ha estado leyendo. Perecieron los dos por mentir al Espíritu Santo, el esposo, y la esposa por convenirse a la mentira con el esposo. En medio de estas señales y prodigios y multiplicación, ¡pum!, también está este dato. ¿Dicen amén? Pero si lees la Escritura, como que cierra el dato que pasó con ellos y sigue inmediatamente el rejuego del gozo, el Evangelio adelante, señales y prodigios. Es decir, como que no hay mucho énfasis como para desanimarnos o decir, no, pues Ananías y Zafira pasó esto, y que los discípulos hayan dicho, no, pues ya no le vamos a seguir, para nada. Es decir, pasan cosas, pero nada puede enfocarnos de continuar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué nos está enseñando la Escritura? Que va a haber de todo. ¿Dicen amén?
Pero ¿cómo podemos manejar esto? Con el Espíritu Santo. ¿Cómo fue que Ananías y Zafira fueron corregidos por Dios? El discernimiento del Espíritu Santo en la vida de Pedro les habló. ¿Dicen amén? El Espíritu Santo no necesita de intérpretes ni de paleros. No necesita intermediarios. Cuando eres una persona que conoce a Dios, le sigues, conoce su enseñanza, percibe su presencia en ti te da discernimiento y ves las cosas. Eso fue lo que sucedió. Entonces sigue la historia y sigue avanzando. Por otro lado, mientras que suceden estas cosas, encontramos la muerte de Esteban por predicar a Cristo. Pedrada y pedrada hasta que le quitaron la vida por predicar a Cristo. Esteban les dio un mensaje desde el Antiguo Testamento hasta el día presente, contándoles toda la historia de sus padres, los beneficios de Dios en el Antiguo Testamento, y los trajo hasta los días en que Jesús murió. Y terminó su vida a pedradas. Entonces, estamos viendo que hay señales, prodigios, maravillas, pero también hay errores y horrores de personas. Dentro del mismo ambiente sucede, surgen. Y cuando tú y yo no conocemos la palabra y no hemos leído esto, oímos un caso como Ananías y Zafira y nos sobresaltamos y y no, pues el cristianismo todos están mal. ¿Ha oído usted eso? No, así son todos. Pero es que calificamos muy a la ligera porque carecemos de la palabra, dicen amén. Y desconocemos la presencia del Espíritu Santo, el que nos guía, nos dirige a toda verdad y a toda justicia. El que da discernimiento, el que abre los ojos naturales para darnos ojos alumbrados. En el entendimiento hay ojos. ¿Cuántos dicen amén? Al venir a Cristo, gózate. Tienes estos dos ojos naturales y si no lo sabías, somos medio marcianos espirituales porque hay ojos en el entendimiento. Y dale gracias a Dios porque eso en vez de verte como marciano nos hace más gloriosos en el Señor. ¿Cuántos se gozan por ello? Así que alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Ahora, ¿quiénes son las personas donde sucede esto? Se conviertes y empieza un proceso de crecimiento. ¿Quiénes son? Bueno, son las personas que le abren su corazón a Cristo y que aceptan un proceso, un comienzo, un inicio. Y en muy poco tiempo, la palabra en los corazones, por la misma palabra entiendes que hay promesa de Dios, la promesa de su Espíritu Santo, y con la misma palabra y sobre la marcha llega el tiempo que experimentas la presencia de Dios. Porque dice la Escritura, la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Hay muchas cosas que oímos, pero no nos trae grandes beneficios. Pero cuando oímos la palabra de Dios, entonces hay fe en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿por qué hay tantas personas que de pronto no avanzan, aún conociendo este proceso de multiplicación? Los 12 discípulos enseñando, predicando, discipulando, y luego multiplicación y más multiplicación. ¿Y por qué venimos a nuestro tiempo, a los días en que vivimos? Y yo en lo personal, en los 50 años que sirvo al Señor, miro cuánto creyente se ha estancado, se queda allí. A la primera corren, a la primera se asustan. Y no estoy diciendo que todos, pero hay una cantidad enorme. Algunos se enfrían, se desaniman por situaciones de la vida, otros se hacen apóstatas, niegan la fe, otros de plano se van, no vuelven. Pero gracias a Dios porque muchos vuelven
Dios usa a sus siervos, siervas y vuelven. ¿Cuántos dicen amén? Y son restaurados como el hijo pródigo. Ahora, te voy a decir lo que sucede con algunas personas. Las personas que no aceptan, escúchame, este proceso de enseñanza de Jesús a través de los 12 y no reciben la doctrina del Señor, son personas que sí se convierten, aún se bautizan, pero tienen una expectativa todavía muy de ellos. Y yo te quiero mostrar con la Escritura que con nuestras propias fuerzas o nuestra capacidad o nuestra genialidad, no podemos escalar en los terrenos de Dios. En la vida secular, claro, hay capacidades y es todo. Porque la verdad, para alcanzar cosas que tú y yo podemos alcanzar, no necesitamos a Dios. Pero cuando necesitamos las cosas de Dios, necesitamos la presencia de Dios mismo. ¿Dicen amén? Porque como humanos y en nuestras fuerzas alcanzamos lo posible. Pero cuando venimos a Cristo, alcanzamos lo imposible porque está en sus manos. ¿Cuántos se gozan por ello? Entonces, muchas personas se detienen y quedan allí y no avanzan. Y tú nómbrale apostasía, se olvidan de la fe, se retiran de las congregaciones. Ya lo dice la Escritura, muchos tienen por costumbre abandonar sus congregaciones. Y sobre todo en cada día festivo del año. Que es lo que algunos se avientan buenas vacaciones después del día festivo, ¿verdad? Que Dios los guarde. Pero muchas de estas personas que actúan así es que la enseñanza sucede como dice Hebreos. El libro de Hebreos se refiere y menciona a los del desierto en el Antiguo Testamento. Y habla de ellos y dice, nosotros al igual que ellos recibimos la palabra, pero a ellos no les aprovechó. Y da datos, quedaron postrados en el desierto y no lograron entrar. ¿Qué nos está diciendo? Si a ellos no les aprovechó, quiere decir que posiblemente tampoco nos aproveche. Y si a esto leemos la lectura de las 10 vírgenes, 5 preparadas con aceite y 5 que no tenían, que andaban pidiendo prestado a la última hora, existe la posibilidad, bajo esta escritura, que el 50% de creyentes no entremos al reino de los cielos. ¿Nadie dijo amén? ¿Cuántos han leído las 10 vírgenes? Aceite, presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? 5 tenían y 5 no. Se les acabó. Hay tanta escritura para pensar en los que se enfrían, los que se detienen. Y luego todavía así, medio fríos y frillones, pretenden tener algún éxito en la vida cristiana. Quiero decirte, y no te quiero desanimar, pero que es mi deber decirte, tú y yo en nuestras propias fuerzas, hacer la tarea del Evangelio es tarea imposible, en nuestras propias fuerzas. Porque hacer la tarea de la gran comisión que el Señor dio, se necesita el Espíritu Santo. Se necesita la presencia de Dios. ¿Para qué? Para ser dirigidos, renovados y también tener poder. Poder del Señor. El poder que Cristo le dijo a sus discípulos: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Y termina la gran comisión diciendo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿De qué está hablando? La presencia del Señor. Es glorioso. Entonces, en nuestras fuerzas hay cosas humanas que podemos alcanzar, pero las cosas que vienen de parte de Dios no las podemos alcanzar con nuestras fuerzas. Necesitamos la palabra que nos instruye cómo movernos, cómo obedecer, cómo actuar, cómo comportarnos, cómo ser esposos transformados, esposas transformadas, hijos cambiados por el poder de Cristo. ¿Dicen amén? Aún niños enseñados con la palabra. Hay muchos creyentes que están desatendiendo que sus hijos vayan a
a enseñanzas bíblicas, escuelas de verano. Usted nombre tantas oportunidades que hay en las congregaciones para que los niños vengan a aprender historias de la Biblia. ¿Dicen amén? Mejor les compran un aparatito para que se los entretenga allí. Y ahí están los niños también como nosotros, ¿verdad? No es difícil saber quién va a educar a nuestros hijos. Quien pase más tiempo con ellos es lo que van a tener. ¿Cuántos lo dicen amén? Entonces, cumplir la tarea como creyentes en nuestras propias fuerzas no puede ser. Ahí están los apóstoles. ¿Cómo se multiplicaban? Y se multiplicaban con la presencia de Cristo, la enseñanza de Cristo. ¿Dicen amén? La autoridad de Cristo para hacer sanidades, milagros y liberaciones de demonios. Entonces, ¿cuáles son las personas que pueden avanzar? ¿Cuáles son la pregunta del millón? Mucha gente dice, ¿cuál es la persona llena del Espíritu Santo? ¿Cómo puedo saber que soy lleno del Espíritu Santo? Mira, hermano, cuando la persona se convierte al Señor y abre su corazón al Señor, acepta un proceso de ir a su palabra. Dios bendiga a los discipuladores y a los alumnos, ¿dicen amén? Que aceptaron. Si aceptaron instrucciones para un trabajo en manejar máquinas, imagínense, información para dirigir tu vida sobre este planeta y luego continuar en la vida eterna. Qué glorioso, dicen amén. Entonces, estas personas que son llenas del Espíritu Santo son las personas que desde recién convertidas aceptan este proceso, tienen una relación con Dios, oran al Padre en el nombre de Jesucristo, aprenden a orar, aceptan la tarea de leer la palabra de Dios, escuchan al mentor espiritual, invierten en su Biblia y son ellos los primeros que experimentan conocimiento bíblico, dicen amén. Y son ellos mismos los que se asombran cómo su vida empieza a transformar. Y son ellos mismos que certifican cuando parientes, amigos y vecinos les preguntan, oye, ¿qué pasó contigo? Antes te miraba aquí discutir con la esposa, se oían los gritos, los golpes, las patadas y todo. Los botellazos aquí, los botes ahí hasta después de cada fin de semana y quedan los botes vacíos, ya sabe de cuáles, ¿verdad? Y ahora, si oye música diferente, sales abrazado con tu esposa, tus hijos, se suben al carro y ahí van bien arregladitos. Y la gente pregunta, ¿cómo lo hicieron? Esas son la gente que ha permitido a Cristo en sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? Dios transforma matrimonios, transforma a los hijos, transforma nuestra vida toda. Porque estas personas que han aceptado este proceso de ser discipulados con la palabra y la enseñanza de Jesús, sus vidas experimenta por primera vez la presencia de Dios. Y ahora todas las cosas que hacen son porque son guiados por el Espíritu del Señor, que es bien clara la Biblia y nos dice que el Espíritu de Dios nos guía a todo lo verdadero y lo justo. ¿Cuántos dicen amén? Se acaban las injusticias en el hogar, se acaban las ventajas del chantaje y empieza a ver una vida transformada y diferente. Reciben la palabra, aceptan ser enseñados, crecen, maduran y hay un conocimiento tremendo porque al empezar a hablar, hablan del conocimiento que han recibido. Y vecinos, amigos y parientes experimentan y dicen, no, este no es el que yo conocía, este es otro, o esta es otra. Pero lo dicen de una manera buena, asombrados, porque están viendo el cambio. Y esta es la única forma, hermanos, de ver una comunidad transformada. Y esa comunidad transformada en nuestro vecindario, en nuestros barrios, en nuestra ciudad, somos una comunidad fuerte que puede multiplicarse con otras familias. ¿Cuántos dicen amén? La gente tiene hambre de esto. Pero tenemos que entender, esto exactamente es lo que hicieron los 12 discípulos en el libro de los Hechos. Y empezaron a multiplicarse.
Por eso usted encuentra en el capítulo 2 de Hechos, cuando tenga tiempo lea todo el capítulo, empezó a haber una práctica de amor ágape. Quiere decir, se entiende lo que es el amor eros de la pareja, el amor filial, la familia, los padres con los hijos. Pero el amor ágape es algo que mucho el mundo no conoce. El amor ágape es como ahora mismo estamos aquí en una reunión de amor ágape, el amor de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Esta es una fiesta espiritual de amor. No hay ventaja, no hay malicia, no hay malas intenciones. Estamos aquí como hombres y mujeres necesitados de Dios, recibiendo su palabra. Dele palmas al Señor. ¿De qué manera lo simplificamos tan sencillo? Muy sencillo. Tú vas a una reunión, a cualquier baile, a cualquier reunión, y ahí está el marido celoso esperando a ver quién saca a bailar a su esposa. De allá veníamos, de allá éramos. Dice la Biblia, y esto erais, mas ya no lo sois. Y llegan a la casa, ¿y qué pasó? Te vi que aceptaste bailar con fulano. Bueno, es tu compadre. Sí, pero no debiste. Y ya se armó. Mire aquí, ¿alguien tiene celos de estar sentados aquí? En cualquier congregación donde se alaba a Dios, solo se mueve la presencia de Dios y el amor ágape de Dios fluye. ¿Cuántos dicen amén? No hay chantaje, no hay ventaja. Somos transparentes. Esto es lo que hace la palabra del Señor. Voy a cerrar en esta tarde hablando de los casos que suceden aún dentro de el ambiente, ya que lo vamos a ver con los discípulos, donde hay situaciones difíciles. Mencioné la muerte de Esteban. No era algo tan agradable. Por amor a Cristo lo mataron a pedradas, sí, por predicar el evangelio. Pero tampoco la Biblia muestra algún punto que diga que se desanimaron los discípulos, o que le bajaron el volumen, o que dijeron ya hablemos bajito para que no nos oigan. Esteban murió con voz alta y aún pidiendo perdón por los enemigos. Amén. Padre, no los tomes en cuenta este pecado. Pum, vino el último pedradón y murió. Y estaba pidiendo por ellos. ¿Dicen amén? Perdónalo. ¿Qué quiere decir? Que en la vida cristiana, pues no nos van a apedrear de esa manera ni a quitarnos la vida. Aquí en América. Pero si tú te enteras en el mundo y las noticias cristianas, en otros países están muriendo cristianos como Esteban por predicar a Cristo. Pero si estamos en un terreno de victoria y de bendición, aprovechemos nuestro tiempo, aprovechemos la palabra y continuemos adelante. Los años habían pasado, de acuerdo a lo que leemos, cuando empezaron los 12 y después ya Felipe en Samaria predicando, cuando primero fue un joven que sirvió a las mesas y Judea y Samaria ya habían conocido el evangelio y se han convertido miles y miles y había miles de discípulos. De pronto ahora, quizás después de 10 años aproximados, encontramos a Felipe, uno de los jóvenes que fue llamado para servir mesas, y lo encontramos promovido por Dios, capacitado por Dios y llevado con un propósito bien definido a Samaria, para sacar a Samaria del engaño y del error. Así como a usted y a mí nos sacó del error. ¿Cuántos el Señor los sacó del error? Sigue haciéndolo el Señor. ¿Qué hizo Felipe para merecer ese lugar de evangelista predicador? La Biblia no nos muestra que hizo algo enfocado en que como quiero aquello, voy a hacer esto. Para nada. Lo que hizo Felipe fue ser discipulado y su tarea, se le dijo bien claro, es servir. Servir al pueblo de Dios, a las mujeres necesitadas, a las viudas sobre todo de los griegos. Y allí servían diario. Y el Espíritu Santo que ve esas vidas
que aceptan el proceso, se sientan, escuchan, están bajo mentoría espiritual, el pastor, sus líderes, y avanzan. Llega un momento que el Espíritu Santo te promueve a otro lugar. Y Él es el que honra la vida y te promueve a otro y a otro. Y después, aproximado de los 10 años o más, encontramos ahora a Felipe, no el joven sirviendo las mesas, ni atendiendo a las mujeres de los griegos, sino ahora lo encontramos con un evangelio glorioso y hablando de Cristo a toda una ciudad, Samaria. Cristo le había dado la comisión a los 12, a los maestros de Felipe. Les había dicho: recibiréis poder y me seréis testigos Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y Felipe no era uno de los 12, pero era la multiplicación de los 12. Y ahora el Señor ahí lo tenía. ¿Cuántos se gozan? Sacudiendo una ciudad, pero había un propósito. Y pongan mucha atención. Esa ciudad había estado víctima de un hombre malvado. Un hombre llamado Simón, que ejercía la magia, artes mágicos. Y si usted sigue leyendo bien las escrituras que le estamos mostrando continuamente, usted va a entender los detalles. Solo le diré que este Simón el mago hacía grandes cosas, señales, prodigios mentirosos. Hoy como nunca en la televisión hay ofertas de prodigios mentirosos. Y que no conoce la palabra del Señor, como le dije antes, se traga la carnada, el anzuelo, el hilo y hasta la caña. Y si te descuidas, hasta el pescador. Por no conocer la enseñanza de Jesús. Y tal vez no has oído hablar mucho de Simón el mago, pero quiero decirte que la Biblia da detalles, muchos detalles, donde este hombre por mucho tiempo tenía engañada la ciudad. Y hacía artes mágicos. Y tú puedes ver que todos le oían atentamente y hasta decían: oh, gran poder de Dios este Simón. Hay un dicho en México, dicen que el que no conoce a Dios a cualquier palo se le hinca. Y los tenía engañados. Porque Satanás es mentiroso y es padre de mentira. Y al que le ponga atención, se lo hace compadre. Y ahí lo tiene. Y la Biblia se encarga de decir que por mucho tiempo este hombre engañó a este pueblo. Pero llega Felipe con un propósito de Dios. Y Felipe empieza a predicar a Cristo. El mensaje completo de Cristo. Su muerte, su resurrección, todo. Y está hablando de la fe y la confianza que hay en el Hijo de Dios. Y la gente voltea y empieza a ver. Pero además de esto, la gente empieza a oír y ver milagros y señales que Dios hace a través de Felipe. Liberación de endemoniados, sanidades. El hermano leyó hoy la escritura. Enfermos, cojos, todo. Y entonces la gente vio y se dio cuenta que las artes mágicas eran cochinaditas de entretenimiento. Mientras lo que estaban viendo ahora sí era el poder de Dios. Que ellos por ignorancia atribuían, decían: oh, porque dice la escritura claramente que este Simón engañador se hacía pasar por alguien muy grande. Y pues los tenía todos ahí bien lelos. Dicen en México la palabra lelos, ¿verdad? Impresionados.
El evangelio de Cristo, hermanos, vino para deshacer las obras del diablo. Para esto apareció el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Mire lo que dice Efesios capítulo 4, verso 14. Es una escritura poco larga, pero quiero que la escuche bien. Mientras está sucediendo esto en el libro de los Hechos con Felipe, le aclaro que todavía no se convertía Saulo. Cuando mataron a Esteban, ahí estaba presente. Consentía en la muerte de Esteban. Después, no mucho tiempo después, el Señor mismo, tome esa nota. A Saulo no le habló ningún creyente, ni ningún discípulo, ni de los 12, ni de los multiplicación de miles. ¿Sabe quién le habló a Saulo? Cristo mismo en persona se le apareció. Y lo escogió. Y sus palabras fueron claras a Ananías. No le temas, Ananías, porque este instrumento me es para que lleve mi nombre entre los gentiles. No, gloria a Dios. Pero menciono esto porque voy a leer Efesios. Y ahora es Pablo quien escribe esto en Efesios. Y lo escribe ahora mucho tiempo después de lo que estamos viendo, el movimiento en Samaria. Y mire lo que dice. Para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina y estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Punto. Que no seamos niños. ¿Cuántos dicen amén? Que conozcan las artimañas del error y los hombres que emplean las artimañas del error, como Simón. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cuántos dicen amén? De quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En otra palabra, la enseñanza de Jesús, su cuerpo somos la iglesia. Los 12 que estableció fueron la esencia para su cuerpo. Esos 12 se multiplicaron y el cuerpo creció y creció. Y hoy por hoy, en el mundo entero, donde quiera que se predique a Cristo, somos el cuerpo de Cristo. ¿Dice amén? Pero ¿quiénes forman el cuerpo de Cristo? Todos los que han aceptado el proceso de sentarse en su enseñanza, en su palabra. Y luego menciona que cada uno recibirá crecimiento, pero se necesita una propia actividad. Aunque eres parte del miembro, del cuerpo, se necesita una propia actividad. Míreme, aquí estoy, soy un cuerpo. ¿Dicen amén? Y si esta mano me la guardo aquí, me la vendo y me la amarro al cuello por un año, lo demás se desarrolla, pero esta se queda allí tiesa y entelerida. ¿Estamos entendiendo? Y no hay excusa. Porque dice que todos los miembros se ayudan mutuamente por las coyunturas. ¿Qué no siente usted que da una orden de su cabeza? A ver, patea esa pelota. Y el pie, que es un miembro, obedece. ¿Dicen amén? Hay una actividad propia del pie y de cada miembro. Pero quiero decirte que dejar de ser niños y entender que Cristo es la cabeza y somos el cuerpo y Él da la orden, hay que movernos, porque hay una actividad propia que nos ayuda a desarrollar. ¿Dicen amén? Y si no hay actividad propia, no estés pensando que con un domingo que vienes a la iglesia el pastor te va a hacer un cristiano mejor. Olvídate. Nada. Tu actividad propia es: recibe la palabra, apunta, lee, estudia, allá en casa, ora, lee la escritura, apaga ese celular, por favor, dale tiempo al Señor. Se oyó muy débil el amén.
tiene que haber una actividad propia. La actividad propia de todos estos personajes en el cuerpo de Cristo es lo que los llevó allí. Y cuando no hay esa actividad propia, hay fracaso tremendo. Ya es hora de irnos, pero ¿me aguantan 15 minutos? Levanten la mano los que me sigan amando por 15 minutos más. Lo que van a oír es bien importante, no es mi opinión, no es lo que se cree, se dice o se piensa, es lo que la palabra del Señor me enseña. Felipe, con éxito tremendo, pero está la intervención de este malvado que está allí. ¿Qué es lo que Dios propone? Que así como Dios llevó a Felipe con un propósito, Dios lo llevó para quitarle de Samaria los aparentes o pretensiones de un hombre malvado, de engañar, impresionar con artes mágicas a la gente. Y lo que el Señor hizo llevar a Felipe con un propósito, mostrar los milagros y maravillas de un Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué es lo que hace un hombre que usa artimañas? Dinero. Yo espero no meterme en problemas con lo que voy a decir, pero si me meto, allá en la cárcel me llevan aunque sea un panecito, un café, gloria a Dios. Por Cristo, donde sea. Pero en esta pandemia siguen las artes mágicas y diciendo, ya sabe, que te hicieron un daño, que te engaña la esposa, el esposo, y que el trabajo, y que no prosperas, y que todo. Bueno, si no prosperas materialmente es porque eres mal administrador. Y si no tienes un cheque bueno es porque no trabajas las 40 horas. Pero te juegan la píldora. Y durante esta pandemia, ¿has oído que alguno diga que tiene la solución de la pandemia? ¿Usted ha oído algún anuncio en la tele que digan ya tenemos? ¿Ven con nosotros si tenemos la solución de la pandemia? No. Pero van a seguir jugando la píldora con otras cosas. ¿Y qué buscan? Tu dinero. ¿Por qué estoy mencionando esto? Ahorita lo voy a entender y con esto nos vamos a ir a casa. Cuando el pueblo se convierte y ven lo que Dios hace a través de la vida de Felipe y los hombres y mujeres bendecidos, libres, y había gozo en la ciudad, escúcheme bien, había grande gozo. Es decir, dejaron de depender de un hombre engañador y había llegado el Rey del universo en la persona de la presencia de Dios en el cuerpo, en la vida de Felipe, y estaban gozosos, estaban viendo realidades. Y un alboroto tremendo, el gozo llegó y corrió la fama, llegó hasta Jerusalén y llegó a los 12. A los 12 discípulos llegó. Recuerde usted siempre que ellos se multiplicaron allí, pero de ahí salieron miles. Pero ellos no estaban en un lecho de rosas, seguían haciendo su trabajo, seguían multiplicándose. Alguien les lleva la noticia y entonces los discípulos agarran y nombran a 2 de los discípulos, Pedro y Juan, vayan a Samaria porque hay un alboroto tremendo, Dios está cambiando la ciudad, Dios se está transformando, liberando, vayan a ver qué está pasando. Y allá llega Pedro y Juan. Y llegaron y vieron el movimiento. No, gloria a Dios. A cualquiera que le preguntaban, convertido a Cristo. Pero vieron el discernimiento del Espíritu Santo, vieron. ¿Se convirtieron? Sí. ¿Ya están bautizados? Sí. ¿Tienen la presencia del Señor? No, no sabemos qué es eso. Ah, pues híncate. Y le ponían las manos y recibían la presencia del Señor. Y óigame, aquello se completaba y la gente, sí, con los milagros y maravillas estaban gozosos, ahora con la experiencia propia de Cristo en sus vidas, imagínense. Fue tremendo. Se le acabó el negocio a Simón, pero estaba así, mire, todo lo que pasaba.
Pasó un dato curioso. Cuando él vio que la gente se estaba bautizando, también levantó la mano. La Biblia no dice si Felipe fue el que los bautizó a todos, no dice la Biblia, pero fue bautizado. Y si Felipe lo bautizó, pues se le coló un Satanás. Y dice la Biblia que también él creyó y se bautizó. Y nota lo que dice, estaba continuamente con Felipe. Es decir, que estaba viendo. Pero no toda la gente que está junto a ti está viendo las maravillas de Dios. Está allí, pero hay algo más escondido. Y cuando él miró que la gente recibía el Espíritu Santo cuando Pedro y Juan ponían las manos, note algo muy importante. Felipe no ponía las manos. ¿De qué estamos hablando? Felipe estaba en un proceso todavía. ¿Cuántos dicen amén? Pero estos venían desde los 12 para hacer este trabajo. Lo cual aprende aquí que hay cosas que en su momento tú no puedes andar haciendo. Porque estás sujeto bajo un ministerio, un pastor, una autoridad espiritual. ¿Dicen amén? El no entender esto causa muchos conflictos. Felipe siguió predicando y mientras ellos ponían las manos, él seguía predicando. La Biblia no dice que Felipe vino, oigan, espérense, si yo puedo hacerlo también. ¿Quién los mandó? ¿Qué pasó? Si aquí mi chicharrón truena, como dicen. No. Felipe gozoso siguió y llegaron los apóstoles y a reforzarlo y orando y la gente haciendo el Espíritu Santo y el Simón ahí viendo. Ya creyendo, bautizado. Pero lea bien la Biblia, dice, viendo todo lo que pasaba. No fue a Felipe. Vino a Pedro y le dijo, oye, ¿cuánto para que yo también reciba ese poder, este poder? Y note sus palabras por ningún lado. ¿Cuánto me cuesta para que yo me lo pasen también? Para que yo ponga las manos en cualquiera. No es a cualquiera que se le pone la presencia del Señor. Porque Dios no a cualquiera se lo pone. El Señor Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese. Dicen amén. Tome su cruz y sígame cada día, que es el mismo proceso de Hechos 2. Este hombre, ¿qué es lo que quería? Pues si tenía negocio antes engañada en la ciudad, hoy dijo, no, pues aquí me hago millonario. Pero hace un momento dije, el Espíritu del Señor en un hombre, en una mujer, interviene y te da discernimiento y te da dirección, dicen amén. E inmediatamente que Simón el mago le propone a Pedro, ¿cuánto? El Espíritu Santo, Dios le revela a Pedro la condición de este hombre y inmediatamente le dice, perezca tu dinero juntamente contigo, por haber pensado que el don de Dios se compra. Y en unas cortas palabras le declaró su retrato de su vida. Le dijo, estás en prisión de maldad, estás en amargura. Y no le dijo posiblemente, no, estás. Y después de toda la intervención del apóstol Pedro bajo el Espíritu Santo, le dice, arrepiéntete, quizás Dios te perdone. La Biblia no nos da más luz. ¿Qué pasó con él? Y lo único que creemos que Dios es misericordioso, porque el hombre reaccionó y dijo, por favor oren por mí, que no me acontezca lo que has dicho. Eso nos permite vislumbrar la misericordia de Dios. ¿Dicen amén? ¿Por qué dice la Biblia que al corazón contrito y humillado Dios no despreciará?
Y se pasa la escritura y se retoma otra vez lo que les dije. Los aparentes estorbos van a estar allí, pero la obra continúa. No hay quien la detenga. Gamaliel se los dijo a los religiosos. Estos hombres, si la obra es de Dios, no la podrás destruir. Y si es de los hombres, se desvanecerá. Tengan cuidado, no se vayan a hallar peleando contra Dios al atacar a estos hombres. Bueno, está bien, pero por ahí, por no dejar, le pegaron otra pajueleada a los discípulos. Su despedida los volvieron a azotar y que les vaya bien. Salieron llorando, quejándose a los discípulos. Posiblemente salieron sobando, pero gloria a Dios, gloria a tu nombre. Ay, Señor, dignos de haber padecido por tu nombre y hasta la muerte, Señor, no le hace. Cristianos hoy andan llorando por cualquier tontería. Hasta por el teléfono que no les funcionó ya se quieren morir. Hermanos, nada debe desenfocarnos. Cristianismo no es un lecho de rosas, es sacrificial. ¿Cuántos dicen amén? Es negarse a sí mismo y que la presencia del Señor se manifieste en la vida de los creyentes. En hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás, le dijo Pedro. Rogad al Señor por mí, dijo aquel hombre, que no me acontezca nada de lo que has dicho. Ya lo que Dios hizo para adelante no sabemos, con muchas cosas no sabemos. Estos seres queridos que se han ido y están, no sabemos. Los que han oído la palabra, creemos que la palabra fue eficaz y que estarán en la presencia del Señor. Pero la verdad es que quien decide eso es Dios. ¿Dicen amén? Y fue lo que Pedro le dijo, quizás Dios te perdone. Pónganme atención, por favor. No les voy a pedir otros 15 minutos, solo estos y ya. ¿Qué pretendía Simón? Comprar el poder de Dios. Mira, hermano, como pastor, hay un promedio de 24 años de pastor. Y como misionero, otros 25. A Dios sea la gloria. Y en todos esos años he visto gente que, al igual que Simón, en forma similar, quieren comprar. Quieren comprar amistad cristiana, amistad con pastores. Buscan la manera de congraciarse buscando algún lugar, o algo que en sus mentes está. Lo que está en su corazón lo quieren lograr y comprar. Cuando tú quieres algo de Dios, de todo tu corazón, vas a Dios y escuchas su palabra y Dios te recibe. Pero cuando tu tesoro está en otro objetivo muy personal y con eso quieres meterte al terreno de Dios, no funciona. Pedro se lo dijo muy claro a este hombre: perezca tú y tu dinero. Tú no tienes parte ni suerte con nosotros. ¿Qué quiere decir? En esta obra de Dios no es así, no cabes porque así no es.